Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Es una alegría muy grande poder compartir este acto, este día, porque empezó muy temprano con una reunión que hicimos allá en la sede de los compañeros docentes y después una conferencia de prensa y después un momento que nos emocionó mucho, que fue la visita al Museo de la Memoria. Y a mí me parece, y lo decíamos recién acá con Tomás, es muy importante que en la provincia de Chubut, que en cada rincón del país, conservemos la memoria de lo que fueron las luchas populares y también la memoria de los que fueron los que intentaron masacrar y pisotear al pueblo. No debemos perder la memoria porque las clases dominantes, como decía Rodolfo Walsh, ese gran cronista de las luchas populares, además de ese gran escritor, Rodolfo Walsh decía, las clases dominantes quieren que para los trabajadores la historia empiece siempre desde cero, porque no tener memoria es no tener conciencia de quién es uno o quién es un colectivo, como puede ser una nación. Y no tener memoria y no tener conciencia de lo que se es equivale a no saber hacia dónde se va. Y este es el tema. Nosotros tenemos que luchar como clase trabajadora, primero para tener derecho a escribir nuestra propia historia. Yo soy maestro de escuela, y empecé trabajando en una generación de maestros que cuando llegaba el 12 de octubre agarraba las cáscaras de las nueces y hacíamos trabajitos prácticos y explicábamos que había venido un español con las mejores intenciones del mundo y había descubierto América. Tamaña mentira. Para nenes de 2 años, le repetíamos los maestros. Y eso que aparentemente era fruto de la ignorancia nuestra como maestros, eso que aparentemente era una mentira inocente, que la repetíamos y la repetíamos todos los 12 de octubre y ensayábamos el acto y había nenitos que se disfrazaban de Colón y otros de indio y se escondían atrás de las plantitas y miraban cómo llegaban los españoles. Eso ocultaba detrás de esa imagen tan angelical, tan pura, ocultaba el genocidio más grande que vivió nuestra humanidad, el genocidio más terrible que vivió nuestra humanidad, porque fueron millones y millones de quienes habitaban esta tierra masacrados, explotados hasta la muerte, desterrados, torturados, negados en su condición de persona. Porque no es que cuando vinieron acá eran unos brutos que no tenían conciencia de nada. Tenían su propia historia, sus propias creencias, su propia cultura, su propia concepción de la familia, sus propios dioses, su propia memoria, tanto como las puede tener cualquier otro pueblo del mundo. Y pongo este ejemplo sencillo, porque yo muchas veces me pregunto cómo podíamos repetir esas historias. Y así como repetíamos esas historias, también repetíamos muchas veces una historia de la Argentina que no era la historia real. Y lamentablemente en muchas escuelas, muchos docentes hoy la siguen repitiendo. Pero no por casualidad. No es culpa individualmente del docente que repite la historia.
porque hay una clase que es la clase dominante, que es la que construye esa historia, que es la historia oficial, que es la historia oficial que hizo que en este país hubiera una dictadura genocida que matara a 30.000 trabajadores, a 30.000 patriotas luchadores y que terminara siendo la junta militar que defendía el proceso de la democracia en el país. Y si no hubiese habido una derrota de la dictadura, si el pueblo argentino no se hubiese puesto de pie y no hubiese derrotado culturalmente, porque acá no hubo nadie que por propia mano hiciera venganza. Las madres, las abuelas recorrieron las calles de todo el país y de la Plaza de Mayo, pero jamás nadie levantó una mano para hacer venganza en términos materiales. Pero hubo una lucha de ideas, hubo una lucha cultural que hizo posible que en este país exista algo como el Museo de la Memoria. Si se hubiese impuesto la versión oficial de la historia de la clase dominante, no habría Museo de la Memoria y se recordaría lo de Trelew como el asesinato de una manga de subversivos, desarrapados, desalmados, que algunos militares hicieron bien en borrarlo de la faz de la tierra. Hoy en las casas, hoy en los barrios, no contamos esa historia, es porque pudimos derrotar a la clase dominante, porque pudimos imponer el relato de nuestro propio pueblo. Y los que eran subversivos terminaron siendo patriotas, luchadores, parte del pueblo. Y quienes los mataron terminaron siendo asesinos, genocidas, por eso están presos. Pero fíjense el poder de las clases dominantes, que hubo que llegar hasta el año 2003. La dictadura terminó allá por los 80. Hubo que llegar hasta el 2003 para que se nos empezara a juzgar. Hubo que llegar al 2003 para que un presidente dijera: pido perdón al pueblo argentino en nombre del Estado. Hubo que llegar al 2003 para que por primera vez se bajara el cuadro de los genocidas, que seguía colgado como si nada hubiese pasado. Y nosotros, como somos parte de este presente, y como además estamos bombardeados todos los días por los medios de comunicación de las clases dominantes, porque el diario Clarín, La Nación, todo el grupo que pertenece a las radios y a los canales de televisión del grupo Clarín, Cablevisión, TN, esos son instrumentos de las clases dominantes. Mañeto fue parte de los negocios de la dictadura, en papel prensa, tiene las manos manchadas de sangre. Para los que no lo conocen, Mañeto es el jefe económico y político del grupo Clarín, el CEO, como dicen los economistas. Y esto yo lo digo porque cuando gritamos unidad de los trabajadores, en realidad tenemos que plantearnos algo más amplio: la unidad del campo popular. Porque en un país como el nuestro hay dos sectores claramente diferenciados: el campo popular y las clases dominantes. El campo popular somos todos los que estamos abajo,
los que dependemos de un salario, los que dependen de una asignación universal, los que dependen de una pensión, los que han vivido de su trabajo, los que están jubilados, los que son pequeños productores, los que se rompen el lomo como los bolivianos que hay acá cerca cultivando la tierra, los que tienen un kiosquito, los que tienen un pequeño negocio, los que trabajan en la casa de una maestra en las tareas domésticas, los que estudian y los que siendo parte de las familias adineradas, sin embargo, se ponen de nuestro lado en la forma de pensar. Eso es el campo popular. El campo popular se beneficia si hay gobiernos que garanticen que la riqueza se distribuye con justicia. Este es un país muy rico. Uno recorre las provincias y se encuentra con enormes riquezas, enormes potencialidades. Pero es un país donde, como decía una revista cómica que se distribuye en Buenos Aires, es un país donde la riqueza se distribuye mal. La revista decía en la tapa, último momento, ya se distribuyó la riqueza en la Argentina. Y más chiquito decía, el problema es que no alcanzó para los pobres. Y esto que está escrito con un sentido cómico es una dramática verdad. Hay mucha riqueza, pero mal distribuida. Empezamos a cambiar un poquito esto desde el 2003 a la fecha. Y cuando digo un poquito, digo, es cierto todo lo que describieron los compañeros. Todo lo que se conquistó en estos 10 años. Si miramos para atrás, avanzamos mucho. Ahora, si miramos lo que tenemos alrededor, hay que ponerse una mano en el corazón y hay que decir, hay muchísimo para cambiar en la Argentina todavía. Hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, hay mucha riqueza mal distribuida, hay mucho político que usa la política para construir poder económico para sí mismo. Hay mucho empresario amigo de los políticos. Hay muchos negocios sucios en la Argentina. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Pero si nosotros hablamos con los representantes de la clase dominante, ¿ellos qué dicen? Ya fue demasiado con 10 años de gobierno popular. Basta de populismo, basta de gasto del Estado, basta de darle plata a los desocupados, basta de poner plata para construir viviendas en emprendimientos populares, que sea el mercado el que le dé a cada uno lo que pueda, el que tenga plata que compra y el que no se jode, porque esa es la lógica de la clase dominante. El país para 20 millones y otros 20 millones que vuelvan a ser hambrientos y excluidos como fueron en la década del 90. Ellos, me refiero a los que tienen el poder económico. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Se les llama el poder fáctico, el poder permanente, el poder invisible. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que ir a elecciones, el poder lo tienen siempre. La sociedad rural tiene un poder que no cambia con los gobiernos. Los dueños de los grandes medios de comunicación tienen el poder de ametrallarnos todos los días y de fisurarnos la cabeza y de contar su propia historia y de meternos miedo, de hacernos más segregacionistas, de hacer que sintamos que un desocupado es un delincuente en potencia, que un joven es un sospechoso, que un pobre es un mal habido. Todo eso que nos meten todos los días en la cabeza los grandes medios de comunicación. Ese es un poder de la clase dominante.
defienden con uñas y dientes eso, porque saben que mientras nos puedan envenenar la cabeza, el pueblo va a seguir dividido. El pueblo va a seguir sin saber que el enemigo está arriba, no abajo. Por eso viene la lucha de pobres contra pobres, porque están esos medios de comunicación. Cuando los compañeros van a construir las viviendas que estuvimos recorriendo y viendo que son un orgullo, los vecinos de enfrente, porque ellos la pagaron tienen una escritura, los vecinos de enfrente reaccionan como si estos compañeros fuesen a invadir, fuesen intrusos, fuesen a usurpar. Es como en esos naufragios en los que cuando alguno llega al bote y está arriba y ve que viene otro nadando, agarra los remos para pegarle la mano, porque tiene miedo que si son muchos los que se suben, el botecito se hunde y vamos todo al agua. Esto es lo que hace la clase dominante. La lucha de pobres contra pobres es más vieja que la injusticia. Y si existe la lucha de pobres contra pobres, tiene que existir una central de trabajadores que plantee que la unidad del campo popular, que la unidad de los desposeídos, es el objetivo por el que hay que luchar, por el que hay que ponerse de pie, para que no nos dejen seguir sometiendo y dividiendo. Aunque diga que soy de izquierda, la clase dominante se caga de risa de esos que dicen ser de izquierda, porque los usan. En el 2008 marcharon atrás de la sociedad rural. Nosotros tenemos que tratar de que esos compañeros entiendan que hay que garantizar la unidad del campo popular. Entiendan que con ese tipo de divisiones le hacen el juego a los poderosos. Y los poderosos quieren algo muy simple. Quieren tener un gobierno al que lo puedan manejar como se maneja a un muñeco a control remoto. Quieren eso. Por eso les gustaba Menem. Porque Menem jugaba al golf, bailaba con las vedettes, cada tanto se pegaba un narizazo y estaba en otra. Y les encantaba. Un presidente que navegue en una nube de pelos. Les encanta. Porque ellos quieren gobernar el país desde el poder económico. Miren qué fácil que la hacen ellos. Nosotros teníamos un presidente que había convertido la Quinta de Olivos en un polideportivo, porque él jugaba al fútbol, al golf, practicaba una cantidad de deportes extraordinaria, no pensaba en nada, pero hacía deportes, era un presidente deportivo. Y teníamos un ministro de Economía que era el que resolvía todos los temas. ¿Y cómo lo resolvía? Iba a Washington. En Washington le decían lo que había que hacer. Él firmaba una carta de intención. ¿Se acuerdan la carta de intención? La última que firmó decía provincialización del sistema educativo. Es decir, que el Estado Nacional no pusiera un solo peso más en ninguna provincia. Provincialización del sistema de salud. Privatización del sistema de salud. Privatización del sistema de jubilación. Y el tipo venía con la carta de intención. Y la única explicación que había que darle al pueblo argentino, que era el compromiso que se había asumido con el Fondo Monetario Internacional para seguir haciendo los deberes. Y durante 10, 15 años fuimos los que mejor hicimos los deberes. También hicimos los deberes que llegamos a tener 60% de desocupados entre los cuentapropistas, los que no tenían trabajo y los que tenían trabajo eventual. El país más castigado socialmente. No hubo un país
de América Latina que retrocediera lo que retrocedió la Argentina en 15 años. Éramos el país que en la década del 70 se comparaba casi con Canadá. Estábamos igual que Canadá. Después de la dictadura genocida y después del neoliberalismo, estábamos a la altura de Nigeria. Y encima nos tomaban el pelo poniéndonos en el castigo del riesgo país. Riesgo país, Argentina igual Nigeria. Esto hicieron las clases dominantes. Ahora, el otro día alguien decía algo que es muy cierto. Si cada vez que hay una crisis tan grande, todos perdieran lo mismo, no habría dos veces crisis. Si los que están arriba con la crisis perdieran tanto como los que estamos abajo, no habría dos veces crisis, la evitarían. Ellos ganan con la crisis. Si la Argentina hoy es castigada por los fondos buitres, si somos puestos de rodillas como quieren los fondos buitres, si tenemos que pagar de nuevo toda la deuda externa, que sería comprometer 5 generaciones de argentinos a pagar la deuda externa, si tuviéramos que ceder ante los devaluadores, si tuviéramos que volver a lo que ellos dicen, libertad de mercado absoluto, que las cosas cuesten lo que tengan que costar. Los tipos dicen, yo quiero vender la carne al mismo precio que se la vende a Francia. No me importa si el salario del de acá es igual o no al de Francia, yo quiero ganar. Si dejáramos eso, si dejáramos que los que dicen que van a volver al país a gobernarlo para derogar todas las leyes que fueron avances, si volvemos a lo que dijo Macri, que hay que ir a sentarse con Griesa, preguntarle cuánto es y pagar. Si hiciéramos eso, este país se caería desplomado. Todo lo poco que avanzamos se convertiría en polvo. Volveríamos a tener maestros que no cobran el salario, hospitales que no tienen insumos y desocupados sin ningún tipo de ayuda. Volveríamos a tener la pobreza extrema que conocimos. Y volvería la violencia, porque para los que no aceptáramos eso, en un país con tanta injusticia, la única respuesta es la sangre, la única respuesta es la represión. No lo pueden decir ahora. Como decían acá, se hacen los demócratas, pero están afilando las armas que van a usar cuando tengan que reprimir al pueblo. Por eso, esta CTA, que tiene autonomía de clase, que sabe que hay cosas que tiene que demandar, también sabe que hay cosas que tiene que apoyar, porque si vuelven a gobernar los esbirros, los alcahuetes de las clases dominantes, los clones de Caballo, el campo popular de la Argentina, el pueblo, no tiene destino. Vamos al hambre, vamos a la derrota, vamos a la resignación, vamos a la división. Y esto, por la historia que tenemos, no lo vamos a permitir. Vamos a pelear de pie para evitar que este país se le entreguen a cabo de pies y manos a los que no quieren ver en el agua. Y esto no quiere decir que como central no tengamos demandas que tienen que ver con las cuestiones pequeñas, coyunturales. Nosotros estamos pidiendo ahora un plus, una suma fija, o como se le quiera llamar, un bono, para antes de fin de año. Creemos que los trabajadores del sector público, del sector privado, los desocupados, los que reciben asignación universal por hijo, tienen que tener esa ayuda antes de fin de año. Porque por primera vez en este año los salarios van a quedar por debajo de los precios. Va a pasar eso. Vamos a tener probablemente 35% de inflación y llegamos a tener 30% promedio en las paritarias. Esto es muy coyuntural, muy pequeño.
pero también una central de trabajadores, también un movimiento social, se hace dando respuesta a las cosas pequeñas. Si no pudiéramos dar respuesta a las cuestiones inmediatas, perderíamos la autoridad, la legitimidad frente a los compañeros para hablar de lo que tiene que ver con la lucha por un proyecto de país. Las dos cosas tienen que estar. Estamos proponiendo crear en cada provincia un Consejo del Salario, así como existe un Consejo del Salario a nivel nacional. Estamos proponiendo que en cada provincia se constituya un Consejo del Salario, donde los empresarios, las centrales de trabajadores y el gobernador de cada provincia tengan la obligación de convocar una vez, por lo menos una vez al año, para definir cuál va a ser el cumplimiento del salario mínimo vital y móvil. Porque el salario mínimo vital y móvil que nosotros fijamos a nivel nacional, después en la provincia hay trabajadores rurales, hay trabajadores del sector público, hay trabajadores municipales que cobran la mitad o las 2/3 partes. Entonces tenemos que tener un consejo del salario en las provincias que discuta los problemas del empleo. ¿Cómo resolvemos? ¿Con qué matriz ocupacional resolvemos el problema del empleo en Chubut? Que es distinto que discutir Corrientes y que es distinto que discutir Buenos Aires. Esta es otra cosa que tiene que ver con la coyuntura. Estamos proponiendo modificar el régimen, la ley de contrato de trabajo, para extender la licencia por maternidad, porque la mayoría de los países del mundo llegó a los 6 meses de licencia por maternidad y nosotros todavía estamos muy lejos de eso. Queremos que la licencia por maternidad no sea solamente una institución para la mujer. El hombre no puede ser que tenga 2 días por nacimiento de hijo. El hombre por lo menos tiene que estar 15 días o 30 días en la casa acompañando a la mujer en el momento que el hijo llega al hogar. En este proyecto que ayer presentamos en la CTA con varias diputadas del Frente para la Victoria, proponemos también extender ese derecho cuando hay una adopción y que la adopción también le reconozca el derecho a los matrimonios de personas del mismo sexo y que haya una licencia para las compañeras mujeres víctimas de violencia familiar, para que no tengan que dejar de ir al trabajo porque no quieren que las vean o para que no tengan que mentir, que ocultar.